¿Cómo está la gente? ¿Qué es lo que cuenta? Buenas noches. Tengan ustedes muy buenas noches. Díganme si se ve bien y si llega bien. Estamos en una charla más que vamos a tener aquí en NF. La verdad que hace un calor tremendo, hace aquí. Tremendo calor. ¿Cómo anda Ricardo? Martín. El placer es mío que estén todos ustedes. Acá tengo un pedacito de papel porque no saben el calor que hay acá en Santiago. Encima se están quemando los campos de los costados, como está pasando en Córdoba. También el calor no da tregua. Estamos esperando al amigo Bernardo Oropesa, Daniel Bernardo Oropesa Alba, que va a disertar hoy y va a hablar de los galanos del Gueta. ¿Cómo va? El flyer, la verdad que el flyer que... ¿Por qué tiro la corbata? Y la elegancia, y no, y que hay que estar elegante para las reuniones, respeto a ustedes y respeto a todos los... Porque para mí es una gala tener la charla con ustedes, con Dani. Sí, muchísimo calor hacia acá. Si me ven algo colorado es por eso también. No saben lo que está. Sí, sí, Oscar. Ay, qué macana que me mandé hoy. Ahí lo vamos a admitir. Qué macana que me mandé hoy con la foto. Estaba leyendo a la siesta y ya no daba más, y un calor tremendo. Y no, completito estoy, se va. Muy buenas noches, Dani. Querido, ¿Cómo te pido anda? disculpas. El ordenador me estaba fallando, ya estoy conectado. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal lo escuchan a Dani? ¿Me escucho bien, querido tú? A ver, ahí. ¿Ahí está bien? Hola, Daniel. Hola, Tux, buenas noches, ¿me escuchas? A ver si me puede decir la gente si lo escucha bien. Ah, ¿se escucha bien? Sí, muy bien, perfecto. Bueno, quiero darle las buenas noches a todos los que están aquí del otro lado de la pantalla. Eh, Quería empezar a hablar un poco del currículum de Daniel, pero me llevó a decir que enumerar todas las cosas que tiene Daniel y todas las investigaciones lo va a hacer a una persona importante. Y yo quiero hablar de la calidad de ser humano que es. Entonces lo que quiero decirle y contarle a todos ustedes que la humildad desde el primer momento en el que yo a Dani le pedí esta charla, así como fue con la mayoría de las personas con las que hemos estado hablando, con todos, me ha dicho que sí, y hoy
lo tenemos aquí y para mí es un orgullo y un honor tenerlo. Así que buenas noches, Daniel. Daniel Oropesa Alba, desde Bolivia, desde la hermana Bolivia. Te doy la bienvenida. Muy buenas noches, Tux. Es un placer acompañarte en tus programas tan amenos y tan interesantes. Y por intermedio tuyo quiero hacer llegar un atentísimo saludo a todos nuestros queridos colegas numismáticos de todo el continente y a los colegas numismáticos que de Europa y de Norteamérica nos siguen en esta tu importantísima programación. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por las palabras. Me encanta tenerte aquí. Bueno, eh, estoy muy contento realmente. Y bueno, vamos a empezar un poquito esta charla que hemos denominado, que has denominado y que ciertamente está dentro de tu vasta este, trayectoria como investigador, que son los galanos de Elgueta, ¿verdad? Eh, Contanos un poquito qué es galano, qué es un galano para la gente que recién empieza y cómo está conformado y vamos a ir andando este camino juntos. Con todo gusto, querido Tux. Debo decirte de que dentro de las acuñaciones de monedas que se han producido en las secas americanas, hay una especialidad de monedas absolutamente hermosas por el acabado perfecto que tienen. Si tenemos en la cabeza todos de que la matutina es una pieza tosca, una pieza hecha a mano, una pieza artesanal, contrasta con, con el acabado no tan agradable de la matutina, la hermosura del galán. Y debemos comprender también que galano es una palabra muy barroca, una palabra muy castellana del siglo de oro, que tiene que ver con galanura, con galán, con encantador. De ahí que estas piezas, según los documentos de archivo, tienen la característica y la calificación de la palabra galano para denotar la hermosura que encierra. Mucho tiempo se las ha conocido como royals. Sin embargo, investigaciones tan profundas como las que realizó nuestro querido amigo el doctor Glenn Murray Phantom, que sé que nos está mirando y un gran saludo hasta Segovia, España, han podido precisar y tal vez de una forma definitiva concluir que, que la palabra adecuada para estas monedas tan hermosas es galán, para las piezas redondas, para las piezas perfectas. Entonces, lo que hoy día yo propongo para conversar y con todas las personas que siguen a NNF Aprendiendo a Coleccionar, es que conversemos un poco sobre la acuñación de las monedas en el periodo del ensayador Antonio de Elgueta en la Casa de la Moneda de Potosí, que va a partir de 1651 a 1678. Dentro de ese periodo, dialoguemos sobre la figura del ensayador, qué es un ensayador, qué funciones realiza, y al mismo tiempo conversemos un poco sobre los datos bibliográficos de Antonio de Elgueta, y luego de eso entramos de lleno a hablar de la palabra galano y de las monedas galano, porque son ciertamente piezas que les va a encantar. Perfecto, perfecto. Antes de continuar, una cosita más. ¿Para qué se hacían los galanos? ¿Para quiénes, hacia quiénes iban dirigidos? Bien, yo he preparado para la diapositiva, querido Tux, una pequeña muestra de los mercaderes que encargaron la acuñación de galanos, porque comprendemos todos de que la acuñación de monedas en el 1651 en adelante estuvo muy marcado por la visita del famosísimo doctor Francisco de Nestares Marín, uno de los personajes más polémicos de nuestra historia. Entonces, a partir de ese momento, bueno, en realidad durante toda la etapa del siglo XVI y del siglo XV, la acuñación de monedas estaba librada a los mercaderes de plata que llevaban su producto, sus barras de plata, su plata fundida en barra, plata que ya había pagado impuestos para que en la seca la conviertan en monedas. Es un periodo en el que la facultad de acuñar monedas efectivamente era una facultad del soberano. Sus casas de moneda eran casas autorizadas por él
pero en esas secas cualquier particular que sea comerciante de plata podía llevar monedas para acuñarlas. En este periodo en el que vamos a hablar del famoso Antonio de Elgueta, tenemos a importantes mercaderes de pastas, mercaderes de plata, que incluso han pasado a la historia por acontecimientos sumamente curiosos en diferentes periodos históricos, como por ejemplo el maestre de campo Antonio López de Quiroga, tal vez uno de los hombres más ricos de toda nuestra historia virreinal. Entonces, estas personas que eran prácticamente gente de la élite comercial, tenían esa libertad, esa liberalidad de mandar a fabricar estos galanos, que sin lugar a dudas eran piezas absolutamente exquisitas, eran obras de arte que sí podríamos decir tenían un valor ponderal como de pieza, podríamos llamar, de colección en su tiempo. Esa teoría de que las piezas galanos eran pesos de presentación para el monarca nos parece que ya está superada con las últimas investigaciones. Pero sí podemos decir de que los grandes mercaderes como Antonio López, como Juan Urdinzo de Arbeláez, como el capitán Francisco Gómez de la Rocha, el desgraciado capitán Gómez de la Rocha, que se metió en ilícitos de falsificar moneda y terminó perdiendo la vida, sentenciado por un tribunal de justicia que le cantó sus delitos. Consideramos de que ellos las acuñaciones de estas monedas excepcionales llamadas galanos y podrían haberlas utilizado para diferentes actividades sociales, como las arras esponsalicias para un matrimonio, como las piezas votivas para diferentes actividades religiosas, y entre las que siempre estaba como elemento central mostrar su poder económico, mostrar el lucimiento tan barroco también, que ha sido una de las más importantes características del periodo del siglo, que es el periodo al que vamos a referirnos, porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVII en esta presentación, y como comprenderás, la sociedad tenía paradigmas de conducta muy enfocados a religión por un lado y por otro en el tema Potosí en concreto a la ostentación, a mostrar fortuna, a mostrar la riqueza que estos señores por diferentes situaciones habían llegado a adquirir. ¿Me escuchas Perdón, tú? perdón. Sí, sí. Perdón, estaba silencioso. Yo silencio por la duda que haya algún ruidito y cambie la cámara como hace el Zoom. Te decía que muy bien, y si querés pasar a la presentación, ya te habilité el compartir la pantalla. Y bueno, decirle a la gente que tengan en cuenta que estamos hablando de monedas macuquinas, llamadas galanos, por la galantería que tenía, por la hermosura, por el detalle que, con el esmero con el que se producía. Gracias, Tux. Ahora mismo comparto. ¿Ahora me ven? Sí, sí, estamos viéndote. Lo que sí no vemos en la pantalla, ¿no? Estoy intentando ya activar para poder compartir con todos ustedes. Perfecto. Qué hermoso calorcito que está haciendo. Saludos a... ¿Cuántos grados están ustedes? Y acá tiene que estar... Hoy cerca de los 40 hizo tranquilamente. Tranquilamente. Fantástico. Sí. Y ya, bueno, he intentado compartir, pero creo que ahora recién podrá ser posible. Ahí estamos. Díganme, queridos amigos, ¿se ve todo Perfecto. bien? Se ve todo perfecto. Bueno, arrancamos. La Muy presentación que bien. tengo para el programa, querido Tuxi, para todo el público que te sigue, está centrado, como les digo,
en el personaje importantísimo de nuestra historia colonial llamado Antonio de Elgueta. Y naturalmente esta historia que les voy a narrar está ambientada en la Villa Imperial de Potosí en la segunda mitad del siglo XVII. He puesto para iniciar nuestro relato este hermosísimo lienzo de Gaspar Miguel de Berrío, que fue uno de los pintores más talentosos de nuestra escuela pictórica potosina, para poder mostrar a todo el público que nos sigue el gran complejo industrial que fue Potosí. A partir del siglo XVI, 1545 en adelante, esa montaña que ustedes ven, la montaña de plata del Potosí, empezó una época inimaginable de explotación, rompiendo los topes y las cantidades de producción de todos los centros mineros argentíferos de su tiempo. Con decirte, querido Tux, que Potosí en el final del siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII llegó a producir el 90% de plata que producía el virreinato del Perú. Y en cifras globales, Potosí era el 60% de la plata del mundo. Más de la mitad de la plata del mundo estaba siendo producida por Potosí. Naturalmente, la explotación hizo que alrededor del Cerro Rico se conforme una ciudad exquisita, un gran mercado que demandaba una serie de insumos industriales como el acero, como la madera, como el combustible, y por supuesto que demandaba también alimentos de consumo para esa sociedad que se había agrupado en torno a la explotación del Cerro Rico. Llegó a ser la ciudad más poblada del Imperio Español, tenía 160,000 habitantes esta ciudad de Potosí, mientras que Lima, la capital de nuestro virreinato, no pasaba de los 25,000 a 30,000 habitantes. Nuestras Daniel, ciudades de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires no llegaban a los 10,000. La ciudad de La Plata, la ciudad de Cusco, la ciudad de Arequipa tampoco llegaba a sobrepasar los 10,000 habitantes. Cusco tal vez un poco más, tal vez en el orden de los 15 a 20, porque siempre ha sido un centro muy poblado. Pero Potosí andaba con 160,000 habitantes, entonces te pueden imaginar tú, si todos nuestros colegas que nos siguen, que alimentar a una ciudad tan poblada en una zona geográfica del altiplano donde no son fértiles para el consumo, para la siembra ni para la ganadería, esas tierras que son absolutamente propicias a la explotación minera, hacía de que Potosí sea un polo de desarrollo, que jale a muchas personas Daniel, por mediación. ¿Me escuchas, tú? da, sí, sí, Dani, te quiero hacer una consulta, ya que estábamos hablando, ya que estás hablando de ahí del cerro, antes de que pase, para consultarte y para saber en qué estado está hoy el cerro, qué se realiza, qué se permite hacer, se sigue extrayendo, ha sido declarado patrimonio, ¿en qué estado está el cerro hoy? Bueno, es una pregunta muy interesante, tú, porque la coyuntura del COVID-19, la pandemia que nos está asolando en la actualidad, ha hecho que por primera vez en 500 años la explotación del cerro cese, se detenga. Durante los meses de marzo, abril y mayo, las actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí prácticamente se paralizaron por el COVID-19. Y esto no pasó nunca desde que se inició la explotación del Cerro Rico allá por 1545. Entonces, ha sido noticia de cobertura nacional e internacional en diferentes medios, tanto de la Argentina como de Bolivia, Chile, Estados Unidos, México. Han puesto como nota curiosa de que el Cerro Rico de Potosí pare por primera vez sus actividades industriales. Desde Exactamente. ya debo decirte de que He según leído por ahí eso. Justamente exacto, y por eso te algunos hacía. señalan de que apenas se hubiese explotado el 40% de la riqueza que tiene ese coloso de plata. Sin embargo, hay un componente adicional para el Cerro Rico. No es una mina cualquiera.
no es un centro de explotación genérico como muchos otros centros mineros a lo largo del planeta. Este cerro, desde sus antiguos poseedores y pobladores, como son la nación Caracara, ha recibido un culto divino, una divinización de la montaña. Era la huaca sagrada de la nación Caracara, y en su momento, cuando el Inca Huayna Capac llegó hasta Potosí y conoció Porco, el centro minero de donde extraían la plata para Cusco y para sus templos, él había también mostrado su reverencia al Cerro Rico. Entonces tiene una faceta de divinidad y tiene una tercera faceta de patrimonio. En el año 1987, el Cerro Rico de Potosí fue el primer emblema patrimonial de Bolivia, juntamente con la ciudad de Potosí y las lagunas que ustedes pueden ver en este cuadro, y el río de la Ribera, en ser registrados en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de UNESCO. Entonces, al igual que la manzana jesuítica en Córdoba, al igual que las misiones jesuíticas en Misiones, al igual que Altagracia, el Cerro Rico de Potosí ha sido nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto que el patrimonio debe ser conservado, y en torno al patrimonio Bolivia ha dictado un sinnúmero de normas, leyes, decretos para proteger la ciudad de Potosí y el Cerro Rico. Creo que la riqueza del Perfecto. cerro, que hasta el día de hoy sus vetas y sus minas sigan teniendo riqueza mineral, hacen de que sea muy complicado manejar el tema patrimonial en la Villa Imperial, y por supuesto la explotación en el cerro se ha visto como una de las actividades furtivas y desmedidas más rentables para la actividad minera en Bolivia, y por supuesto para las cooperativas mineras que trabajan en el Cerro Rico de Potosí. Por lo tanto, Daniel, para responder tu pregunta, la- esta mina sigue en actividad, sigue teniendo riqueza y sigue siendo un símbolo para la humanidad. perfecto, muy buena. Y Daniel, hoy este tipo de explotación, que digamos que es una explotación controlada, como vos decías, para traducirla, ¿no? Este tipo de explotación que se da, eh, con la plata que se extrae, con el mineral que se extrae, a qué va dedicado ese mineral? Querido Tux, debo aclarar que no es una explotación controlada, más bien es una explotación furtiva, porque se explota incluso en los niveles prohibidos de explotación. El cerro tiene una cota, la cota 4400, que simboliza su altura sobre el nivel del mar. De la 4400 para arriba no debería explotarse el cerro, pero como esa parte tiene riqueza en óxidos de plata, se sigue explotando furtivamente, más allá del marco legal y más allá de los controles. La situación ha sido descontrolada, y en los últimos 10 años ha sufrido una sobreexplotación, al punto que la cima del cerro, donde ustedes pueden ver una cruz roja, la punta misma del Cerro Rico, donde se paró el libertador Bolívar para consagrar la libertad del continente, ha sufrido un derrumbe significativo. Ha sido noticia también, noticia continental, el hundimiento del Cerro Rico de Potosí. Y toda la plata, todo el estaño, el plomo y todo el complejo de minerales que se explota de Potosí, por supuesto que se sigue explotando como hace 300, 400 años a mercados de ultramar. La diferencia, querido público que nos escucha, es que hace 300 años toda la plata de Potosí salía refinada, industrializada, en barra o en moneda. Hoy en día hemos involucionado, todo exportamos en carga de mineral. Así que el valor agregado no existe para Potosí. La verdad que es algo muy triste, se da en nuestros países estas cosas. Y bueno, es menester de todos nosotros poder poner un granito de arena y tratar de ayudar y pedir y trabajar con nuestros gobernantes, solicitarle a nuestros gobernantes que estas cosas no se den, porque realmente es una lástima. Este cerro, yo he escuchado cosas como que se podría construir un puente de aquí hasta Cádiz con toda la plata que se ha extraído de este cerro, así que
y que se sigue extrayendo, ¿no? La verdad que muy feo, pero bueno, por lo menos está considerado y declarado patrimonio por la UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad. Así que, bueno, Dani, puedes seguir entonces, no te interrumpo más. Retomando entonces, querido Tux, el siglo XVII, te estaba diciendo de que era un centro urbano muy poblado que demandaba combustible, demandaba alimentos, por supuesto que demandaba mano de obra. Existía esa institución colonial de la MITA, que fue una institución demasiado sanguinaria, una institución muy compleja, irreprochable desde diferentes sentidos, que permitía que el cerro tenga constante explotación, que todo el mineral que se explotaba del cerro luego sea procesado en una serie de ingenios mineros que no eran más que refinerías del mineral a los que se les utilizaba la tecnología de amalgama por mercurio. Completado este sistema, salían barras de plata que se fundían en una institución llamada las cajas reales. Y esas cajas reales, juntamente con la Casa de la Moneda, han sido el corazón industrial del virreinato del Perú y de nuestro continente. Las dos edificaciones que ustedes tienen en pantalla, una de ellas marcada con el número 31 y otra con el número 30, que son la explicación del lienzo de Berrío, que se encuentra actualmente en el Museo Charcas Colonial de la ciudad de Sucre, nos sirven para ilustrar que ese manzano en particular fue en su momento la gran manzana, como hoy en día Nueva York es el centro de las finanzas mundiales. En el siglo XVII, XVI, XVII, cuando estamos hablando del Gueta, ese fue, por supuesto, la gran manzana, el centro de la actividad económica y de la producción de plata y la refinación de la plata. El número 31 era la Casa de la Moneda, establecida por el virrey Toledo allá por 1572, empezó a acuñar monedas en 1574. Hay un excelente marco teórico y además histórico, bibliográfico de esta Casa de la Moneda, de autores tan renombrados como nuestro querido Emilio Paoletti, de autores clásicos como Toribio Medina, como el Capitán Burcio, en torno a la primera Casa de la Moneda de Potosí, una bibliografía muy interesante, porque nos permite vislumbrar que allí fue donde se empezó a acuñar de forma masiva el peso de 8 español. Uno, de forma masiva, y dos, de forma sostenible. No se acuñó un año esporádicamente, se acuñaron durante décadas y durante siglos, lo que permitió una producción estable que generó gran dinámica comercial, inyectando capital a mercados de ultramar tan lejanos como los Países Bajos, Holanda, Bélgica, el Imperio Británico, por supuesto en la cuenca del Mediterráneo, Génova, Nápoles, España, desde luego, la península como tal, como el corazón del Imperio Español, pero la moneda potosina no acababa en Europa, seguía su giro comercial e ingresaba en los grandes mercados asiáticos de la China y de la India, la China en particular, el gigante asiático que nunca dejó de demandar la plata americana. La otra institución son las cajas reales, que es el origen más remoto de lo que conocemos como la Oficina de Impuestos Nacionales. Creo que en la Argentina se llama AFIT o una cosa similar. Si tú me precisas, querido Tux, para que todo el público nos comprenda, esta institución se ocupaba de cobrar impuestos a los particulares. Los impuestos más jugosos eran los impuestos a la explotación del Cerro Rico. Era el 20% a la explotación minera. Adicionalmente se cobraban otros tipos de impuestos como las alcabalas, que tenían actividades grabadas en torno al comercio. Se cobraba también por el uso y por la compra de oficios públicos. Había una serie de impuestos que se cobraban en este edificio. Para los amigos del Perú, las cajas reales eran lo que actualmente es la SUNAT. Y para los amigos de Chile, lo que es impuestos nacionales. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que estas dos instituciones tenían parte importantísima en la producción de la plata. Las cajas reales recibían
las barras para ser fundidas y ensañadas por un ensayador exclusivo de las cajas reales. Este se ocupaba de verificar el porcentaje de pureza que tenían las barras. Por su parte, la Casa de la Moneda también tenía su propio ensayador que tenía que ocuparse de cuantificar cuánto de porcentaje de plata debían tener las monedas y cuánto de restante liga de cobre. Entonces, comprendamos primeramente, mis amigos, de que la figura del ensayador era súper importante en esa estructura de la explotación y la industrialización de la plata. Era como un ingeniero de la producción que se ocupaba de cuantificar la pureza de la materia producida. En estas barras de plata que vemos acá y que han sido halladas en el Atoche, en el barco el Atocha, zozobrado allá por 1622, podemos ver claramente de que hay unos huecos, una especie de perforaciones o cráteres en la superficie de la barra. Eso no es más que un bocado o una muestra que el ensayador sacó para mensurar qué porcentaje de esta barra era efectivamente plata pura. Entonces la figura de dos ensayadores en las cajas reales era tan importante como la figura del ensayador propio de la Casa de la Moneda, que tenía la obligación de marcar su inicial en cada una de las monedas que circulaban, como parte de la confianza que tenía que tener el público de recibir piezas absolutamente de circulación con la pureza y el peso que nominalmente debían tener. Ensayadores en cajas reales y ensayadores en casa de moneda, ambos tenían, por supuesto, la misma jerarquía y eran de los más importantes funcionarios reales en todo el espacio del virreinato del Perú, porque esa fue la institución política vigente en el periodo en el que estamos hablando. No existía todavía el virreinato del Río de la Plata, entonces desde Buenos Aires hasta Bogotá, hasta Cartagena, todos pertenecían en este periodo al virreinato del Perú. Y nuestra capital metropolitana en ese periodo era la ciudad de los Reyes. Entonces, monedas y barras debían pasar por las manos de los ensayadores. Los mismos que, por supuesto, tenían una parte fundamental en todo el proceso de fabricación de la pieza y es por eso que son los únicos funcionarios a los que se les ha dedicado especial atención en la bibliografía numismática. Siempre nos ocupamos de decir qué ensayador pertenece a cada periodo y qué moneda tiene el símbolo de cuál ensayador. Esto, claro, porque es la mejor forma de identificar las piezas. Y han Daniel, habido ya, perdón, Tux. sí, qué lindo en este momento que estaba hablando del ensayador, qué lindo hacer la diferencia entre el ensayador y el grabador, ¿no? Para que la gente le quede claro, porque a veces los confunde a los ensayadores que aparecen en las monedas, los grabadores, ¿no? Has hecho una acotación muy pertinente, Tux, porque tenemos que considerar un elemento significativo. Déjame ir a la imagen anterior donde tenemos una pieza matuquina. En este caso tenemos en pantalla 6 monedas del periodo más temprano de la acuñación potosina que corresponde al ensayador Alonso Rincón, que operó en Lima, que operó en la efímera Seca de la Plata y que operó en la definitiva Seca de Potosí. Vemos claramente de que la moneda como tal tiene una riqueza emblemática muy grande, que ha sido realizada naturalmente por un tallador, un hombre especialista en dibujar y después de grabar sobre un pedazo de acero todos los elementos emblemáticos que tiene que tener la moneda de acuerdo a una institución jurídica como fue las ordenanzas de Medina del Campo. Ahí se decía con claridad qué emblemas tiene que tener la moneda y qué siglas en particular sí o sí deben conservarse. Por ejemplo, aquí tenemos una P, identificativa de la seca, donde se acuñó. Tenemos el número ordinal del valor de la pieza. ¿Cuánto de valor tiene esta pieza? Está simbolizado acá, en este caso con guarismos
romanos. Hay un 4 evidente, como aquí hay un 8 y como aquí hay un 2 mucho más gótico. Pero adicionalmente debe existir una tercera sigla o una segunda sigla importante, que es la sigla del ensayador. Y aquí vemos con claridad la R de rincón repetida en todas estas piezas. Pues las funciones del grabador son completamente diferentes a las funciones del ensayador. El grabador es el oficial real encargado de dibujar, tallar los puños, templar los puños para que resistan y cuando esa labor ha concluido, pasar al guardacuños para que éste los conserve, los tenga con todo seguro, bajo llave por supuesto, y solamente los entregue a los acuñadores monederos para cuando tengan que iniciar la labor de acuñación. Otra faceta importante del tallador es verificar que se cumpla con todos y cada uno de los emblemas que debe tener la pieza. Hay muchas piezas matuquinas que tienen intercalados los castillos y los leones por un error del tallador, o que tienen una letra más o una letra menos en la leyenda. Es muy habitual encontrar un Philippus con 2 P's. Incluso también ha sido curiosísimo un año en que le pusieron a Felipe IV, en vez de ponerle 4 palos por el número latino de 4, le pusieron 5. Entonces, esos errores son errores del tallador, que en ningún caso tiene nada que ver el ensayador con el arte del grabado de los cuños de las monedas. Pero por un error generalizado en muchos colegas nuestros, se atribuye a la dislexia del propio ensayador, cosa que eso podría ser absolutamente descalificado. El ensayador no tenía ninguna actividad en la talla de los tubos. Él se limitaba únicamente a realizar las labores de ensayo. ¿En qué consisten? Recibir las barras de plata que las tienen aquí, barras entre 30 a 40 kilos de peso, hacerles la liga correspondiente con cobre para que tengan el dineral establecido según la pragmática de Avenida del Campo, que es de 11 dineros 4 granos, o lo que corresponde al 93.6%, y con las grandes cantidades de plata que entraban diariamente, el ensayador no tenía tiempo ni respiro para hacer nada más. Es más, su inicial ni siquiera la realizaba él. Su inicial de ensayador la realizaba, por supuesto, el tallador mayor o sus asistentes, los que realmente tenían la obligación de cuidar que los troqueles y los cuños y los punzones y todo esté adecuadamente funcionando. Es una acotación muy importante la que haces y eso nos da pie a mostrar cómo es el trabajo de un acuñador monedero. Lo único que hace es darle el golpe definitivo a la pieza, donde tiene ahí los 2 troqueles apilados al medio del cospel. Él hace el último golpe y sale la moneda lista, marcada, para que después pueda iniciar su dinámica comercial y empezar a circular a lo largo y ancho de los mercados internacionales de su tierra. En esta primera casa de la moneda de Potosí se han acuñado todas las matuquinas con marca P de Potosí desde 1574 hasta 1773, inclusive esos últimos años en los que ya funcionaba la segunda y monumental Casa de la Moneda de Potosí acuñando monedas a cordoncillo, la vieja primera seca seguía acuñando monedas comunes como las toscas matuquinas o como estos hermosos galanos y como los más enigmáticos corazones de Potosí. Por eso, querido Tux, tenemos un compromiso con nuestra cultura, con nuestro patrimonio y además un acto de justicia con la historia económica continental de recuperar el edificio de la primera Casa de la Moneda de Potosí y darle un destino cultural que deje de ser juzgado como actualmente es y se convierta en un edificio conservado, restaurado, cuidado adecuadamente para que sea justamente el testimonio del pasado esplendoroso de la economía potosina y sea un museo absolutamente dedicado a la acuñación de los corazones, de los galanos, a ese proceso tan complicado de fabricar moneda
en el siglo XVI y XVII, donde tienen parte fundamental de este proceso los pueblos afroamericanos, porque te diré de que todas estas piezas han sido trabajadas por esclavos negros que han trabajado forzados en las hornazas de Potosí y que han trabajado en una situación completamente extrema, en los que tenían la obligación de aplanar las barras de plata, cortar los costeles y después evacuarlos para que ya acuñadores monederos, en su mayoría criollos o españoles, den el último toque. Entonces hay varios componentes multidisciplinarios y multidimensionales que debemos exaltar con la recuperación de la primera Casa de la Moneda de Potosí. Y así como en su momento se recuperó la segunda Casa de Moneda, que también estaba en situación depauperada, sin ningún tipo de mantenimiento, convertida en corrales, convertida en cuartel, en oficinas públicas, en una situación muy crítica. Felizmente pudo ser recuperada y en esa recuperación, liderada por un potosino muy notable como fue don Armando Alba, participó un arquitecto muy meritorio de la Argentina, un arquitecto que ha tenido mucho que ver con el salvataje y la salvaguarda del patrimonio argentino, como es el arquitecto Mario J. Buquiazo. Todos los amigos argentinos, y tú también, Tux, deben conocer el Cabildo de Buenos Aires, deben conocer el Templo de San Francisco en Córdoba y también el Templo de Tucumán. Pues Mario J. Buquiazo restauró y recuperó esos edificios para que actualmente se conserven como centros de identidad cultural argentinos. Lo mismo él participó en la recuperación y en la restauración de la segunda Casa de la Moneda de Potosí. Terminando este paréntesis, volvamos una vez más al siglo XVII y completemos el panorama de los te ensayadores. corto un poquitito, te corto un poquito porque es interesante, me encanta esta parte de la primera seca. Consultarte en qué estado está este tipo de recuperación al día de hoy, qué se está haciendo, el gobierno tiene incidencia en esto, alguna responsabilidad, se está trabajando o en qué está. Bueno, hubo un avance significativo en el mes de marzo de este año cuando la presidenta del órgano jurisdiccional de Bolivia, del órgano judicial de Bolivia, manifestó su voluntad de entregar la Casa de la Moneda de Potosí, el primer edificio, la primera Casa de la Moneda, para que se convierta en un centro cultural administrado por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Y en esos trámites estuvimos hasta que se decretó la alarma sanitaria por COVID. Como comprenderás, el tema salud pública en Bolivia, como en otros países del continente, se ha convertido en la principal política de Estado. Y por lo tanto, el tema de la recuperación de la primera seca actualmente está en statu quo. Pero lo que se desea, lo más saludable y la mejor de todas las posibilidades que existe, es que una vez de que se recupere la normalidad y la administración pública retome sus actividades normales, concluir este trámite que consiste en que el juzgado de Potosí, la Corte Judicial de Potosí, entregue ese edificio a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia para que ellos puedan iniciar los trabajos de restauración, de recuperación, trabajos de alto nivel de profesionalismo y de alto nivel de competencia, porque estamos hablando de una zona declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y porque estamos hablando fundamentalmente del único edificio que queda en pie de una casa de moneda de acuñar a martillo en Sudamérica. Hagamos un análisis concienzudo, mis amigos. La Casa de la Moneda de Lima, la que sería la más antigua de Sudamérica, porque por supuesto estamos todos conscientes de que la primera Casa de la Moneda en nuestro continente fue México, es la Casa de la Moneda primada de América, fundada ya por 1536. Esa seca se modernizó, esa seca modificó su edificio, cambió su tecnología y llegó a y durante siglos nunca dejó de acuñar, por lo tanto no queda nada del edificio original del siglo XVI.
Lo propio en Lima, la Casa de la Moneda temprana, la antecesora de la Seca de Potosí, que estuvo ya autorizada para 1568, cuando cerró en el 71 y tuvo operaciones esporádicas hasta reabrir nuevamente definitivamente en 1684, ya no conserva la estructura original del siglo XVI ni XVII, fue modificada a lo largo del tiempo. Es más, su aspecto actual es un aspecto absolutamente del siglo XIX, tiene una fachada muy neoclásica, muy acorde a las demandas del siglo XIX, cuando el Perú se convirtió en un estado independiente y le cambiaron la fisonomía colonial al edificio original del siglo XVI. Lo propio la Casa de la Moneda de Santiago, que no fue tan antiguo, fue del siglo XVIII, actualmente es el Palacio de Gobierno, donde despacha el presidente de Chile. La Casa de la Moneda de Santa Fe de Bogotá ha sufrido también modificaciones en su estructura, ha sufrido adecuaciones para que funcionen allí las tecnologías posteriores a la acuñación por la técnica del golpe de martillo. Entonces, la seca original, la estructura original del edificio del siglo XVI, de una casa de moneda de acuñar a martillo, único que se conoce y se conserva actualmente en el continente suramericano, es la primera casa de la moneda de Potosí. Ese es uno de los más importantes puntos que debemos recuperar en justicia para nuestra historia colonial, porque nuestra segunda casa de la moneda nunca acuñó a golpe de martillo. La segunda casa de la moneda es producto de las reformas borbónicas que deseaban estandarizar la acuñación de moneda de cordoncillo en todas las secas americanas y por lo tanto su primera acuñación, la más temprana, 1767, fue una columnaria de cordoncillo. Para completar el circuito numismático potosino, necesariamente debemos gestionar la recuperación de la primera Casa de la Moneda de Potosí y que sea un centro tan importante como es la segunda, donde se puedan exhibir colecciones de macuquinas, donde se pueda conformar una colección temática a las acuñaciones de galanos y de corazones. Ese es un sueño de los potosinos y es un sueño compartido con los bolivianos y por supuesto compartido con nuestros hermanos latinoamericanos que tenemos pasión por la historia y numismática de la famosa seca de Potosí. Así es, Daniel, así es. La verdad que hay que recuperar eso, la cultura, hay que mostrar, enseñar. La verdad que es muy lindo y me pone muy contento de que se le esté dando la importancia y que se pueda recuperar eso, se pueda trabajar y traerla a la vida de vuelta para esto que es tan importante, un dato no menor que en la segunda no se acuñó a martillo. Entonces, es un dato no menor para la gente que está aprendiendo aquí, que en la segunda casa potosina no se acuñó, entonces en la primera fue donde se hicieron todas las macuquinas que se hacían, obviamente, a golpe de martillo. Y también decirte que hoy por hoy, algo que hemos comentado, lo veo desde este punto de vista, que la numismática latinoamericana, por así decirlo, ha tomado una relevancia muy grande, ha crecido muchísimo de mano de todos ustedes, de muchísimos investigadores que están en cada uno de los países, grandes personas que están investigando la historia y que están queriendo conservar la verdad. No sé si compartís este pensamiento, esta idea. Gracias, querido Tux. Y con ese argumento volvamos a la tecnología del siglo XVII, a la tecnología de la primera Casa de la Moneda, y para poder afinar esas barras y para poder saber el ensayador cuánto de plomo o de cobre tenía que echarle a la barra para poder afinarla y luego hacer la liga con el cobre, aquí les muestro una tabla muy curiosa que tiene que ver con las cantidades que se le ha de echar de plomo a las barras para poder reducir y ensayarlas adecuadamente. Este es un hermoso documento publicado por don Bernardo Muñoz de Amador. Es un texto fundamental para los que estudiamos la numismática y la
historia monetaria del siglo de oro, porque este texto nos permite ver las diferentes técnicas que estaban disponibles para los ensayadores, para que ellos puedan realizar su trabajo, desde las más elementales hasta las más complejas. Este es un libro bellísimo, es una especie de libro de cabecera de los ensayadores y desde luego, juntamente con el texto del famoso Juan de Arce, serían dos de los más sólidos documentos bibliográficos generados para el arte de ensayar la plata en todas las secas indianas. Aquí se ve con claridad las tablas que el ensayador aplicaba para llegar a esto, para llegar a la pureza de 11 dineros 4 gramos. En definitiva, era todo un arte. Por lo tanto, los ensayadores eran plateros diestros en su oficio. Generalmente habían aprendido de sus padres el arte de tratar la plata, el arte de ensayar este noble metal blanco. Y por supuesto era una especie de conocimiento de know-how familiar de familias de plateros, como la familia de los ensayadores más tempranos de Potosí, los de inicial B en el periodo macuquino, que son los Ballesteros Narváez. Ellos eran una familia compuesta por un padre, un tío, un hijo, un sobrino, que entre todos colaboraban y trabajaban ensayando la moneda en la seca de Potosí. Igual vamos a encontrar familias de ensayadores en secas europeas, secas peninsulares españolas y por supuesto en secas americanas. Voy al punto de que el ensayador era un profesional muy avanzado en su tiempo, con sólido conocimiento de lo que era en su tiempo la docimasía, el arte de ensayar. Un hombre que tenía que tener el talento de poder ensayar cantidades enormes de plata, tenía que tener el suficiente conocimiento de su ciencia para poder hacerlo de forma efectiva, sin equivocarse, porque recordemos que ensayador que se equivocaba al intento o que se equivocaba por alguna ligereza, terminaba ejecutado, como le pasó al famoso ensayador Ramírez de Arellano en el gran escándalo de Potosí, el fraude de la falsificación de moneda, que del cual podríamos hablar en otra oportunidad. Este preámbulo he realizado, querido Tux y querido público que nos escucha, para mostrar la importancia que tenía un ensayador en las casas de moneda y, por supuesto, para demostrar cómo fue que un jovencito llamado Antonio de Elgueta aparece en Potosí. Recordemos de que en ese tiempo la Villa Imperial era un imán, era un polo de desarrollo enorme, donde se demandaba gran cantidad de plateros para el trabajo de la platería como una manifestación cultural de su tiempo que les permitía labrar desde la vajilla elemental para los alimentos diarios compuestas por los platos, los tenedores, el arte ornamental para una casa. Recordemos que en las casas más suntuosas, los palacios de Potosí, se alumbraba con arañas hechas también de plata, se utilizaban tinteros, fornidos y bellísimos de plata, incluso familias opulentas tenían bacines de plata. Naturalmente, estos han pasado a la historia por ser un sinónimo de riqueza, de ostentación, porque para las necesidades más básicas y naturales del ser humano, estos señores tenían también el poder adquisitivo de poder comprarse una vacinica de plata. Atraído por ese imán de producción incesante de plata, llega Antonio de Elgueta a América. Debo precisar que en un ensayo bibliográfico que hice de él, que escribí en torno al año 2016, tal vez 15, pero que fue publicado en el 16 y posteriormente, dada la generosidad de nuestros queridos colegas de IFINRA, a quienes hago llegar un atento saludo en la persona de su presidente, don Darío Sánchez Ábrego, y todo su elenco de fundadores y académicos correspondientes, que tuvieron la gentileza de publicar en su página web una versión digital de mi artículo, que tiene que ver con tres ensayadores curiosos del periodo de Carlos II, como son Elgueta, Pedro de Villar y Cejas, uno intermedio entre los dos. Debo señalar en torno a Antonio de Elgueta que es de origen de ancestros vascongados, guipuzcoanos. Sin embargo, él no nació
en el País Vasco. Él nació en Baeza, una localidad que se encuentra en Andalucía, pero sus padres, ambos padre y madre, eran vascongados. La madre apellidaba Murueta, así que el nombre completo de Antonio sería Antonio de Elgueta y Murueta. Él se aventuró y se lanzó del viejo mundo hasta el puerto de Buenos Aires. Recordemos que para 1640, en esta época, Buenos Aires ya era un puerto muy importante por el cual ingresaba a Potosí gran cantidad de mercadería, entre ellos grandes cantidades de esclavos africanos que eran intermediados en el puerto de Buenos Aires y luego a pie subían en una caravana sin fin a Córdoba del Tucumán, Salta, Tupiza y luego a la Villa Imperial. El tema de la esclavitud ha sido fundamental para el comercio y para el centro de producción de plata de Potosí, y está perfectamente estudiado por autores tan célebres como Carlos Sempas Trazadurian. Tentado por la plata, un platero como Elgueta se lanza al puerto de Buenos Aires, allí seguramente hace sus primeras armas, hace sus primeros ejercicios de su profesión, allí se casa, su primera esposa se casó con Elgueta en Buenos Aires, y a tiempo de abandonar Buenos Aires buscando un rumbo mucho más plausible para su carrera y una situación más coyunturalmente favorable como le daría Potosí, él deja a su única hija casada en Buenos Aires, se declara viudo, la mujer se había casado con él y también había muerto en Buenos Aires, y él se marcha a Potosí. Y lo vemos a don Antonio de Elgueta aparecer por primera vez allá en Potosí para 1649. Recordemos que en esa época ya estaba el fantasma de la falsificación en su punto más crítico, y a Potosí había llegado el doctor Francisco de Nestares Marín, ese super fiscal, ese hombre riguroso, rígido, funcionario absolutamente vertical, que llegó a poner orden en una ciudad corrompida, en una ciudad que se dedicaba a falsificar moneda. En ese periodo aparece este platero en Potosí, y al parecer, al principio de su llegada, no era un hombre de fortuna, era un hombre absolutamente modesto, pero tenía algo en particular importante. Él era vascongado, y recordemos que Potosí siempre ha sido un centro de poder de los vascos, a tal extremo que para 1620, 1625, en Potosí se da un hecho singular, una guerra civil entre vascongados versus las demás nacionalidades que componían el Imperio Español. Los vascos eran gente de mucho poder, tanto económico como político, y estaban agrupados en una institución cultural, una cofradía, la cofradía de Aránzazu, y la imagen que tienen en pantalla es Nuestra Señora de Aránzazu, de mucha devoción en el País Vasco, y por supuesto también de devoción en Potosí. Es más, los vascongados fundaron muy temprano, para 1598, una cofradía dedicada a la Virgen de Aránzazu en el convento de nuestro padre San Agustín, el santo patrono jurado de la Villa Imperial de Potosí. Esta es una historia que nos va a llevar a los corazones, pero es para otra ocasión. Cerremos con que Elgueta, al presentarse en Potosí como vascongado, tomó contacto con los vascos de la cofradía de Aránzazu, que inmediatamente le dieron todo tipo de colaboración material, al extremo de que le dieron una casa para que habite en tanto pueda él encontrar una casa para su subsistencia propia y en cuanto tenga los medios para subsistir. Volvemos al lienzo de Berrío y nos ilustra el lienzo de Berrío una céntrica casa de color resaltado en verde que pertenecía a la cofradía de Aránzazu y que se le otorgó a Elgueta para que habite en esas dos tiendas de vivienda mientras él pueda establecerse en Potosí y encontrar un buen oficio y la estabilidad económica para poder trabajar por sí mismo. Entonces, en su primer momento recibe colaboración de sus connacionales vascongados y empieza a ejercer el arte de la platería. Seguramente era un hombre probo y seguramente era un hombre talentoso, porque para 1651
Este terrible don Francisco de Nestares Marín lo contrata como teniente de ensayador. El ensayador titular, recordemos en este tiempo, era Juan Rodríguez de Rodas. A partir de ese momento, su situación económica cambia completamente, porque trabajar en la Casa de la Moneda es trabajar en uno de los sitios de mejor pago, de mejor salario de todo el virreinato del Perú. Al poco tiempo, Elgueta ya puede comprarse su propia casa. Vamos al resaltado del mismo lienzo y la casa que está en color azul es la casa de vivienda propia que Elgueta se compra. Entonces aquí ya vemos de que su suerte había cambiado completamente. Después de ser teniente de ensayador, Antonio de Elgueta se convierte ya en ensayador titular de la Seca de Potosí, todavía bajo la presencia del doctor Nestares Marín, en el periodo confuso en que Nestares Marín le incauta el oficio en propiedad a Juan de Figueroa, ejecuta a Felipe Ramírez de Arellano, echa a Pedro Zambrano, sucede las acuñaciones de Rodas, Rodas cesa sus funciones y luego ya Antonio de Elgueta se queda como el único ensayador titular de la Casa de la Moneda de Potosí. A partir de este periodo empieza ya una gran carrera en la administración pública de su tiempo, que catapulta con el oficio de ensayador Antonio de Elgueta a convertirse en un hombre importante de la sociedad potosí. Esas monedas toscas que ven ahí las matutinas tienen con claridad su letra E, su marca distintiva. El arte de ensayar y el oficio de ensayador, como ven ustedes en esta ilustración que realizó un artista placo para tener más idea de lo que hacía un ensayador en Potosí, nos muestra que además de ser un hombre perito en el cálculo de la plata que tenían que tener las monedas, el ejercicio de su profesión, el sueldo que recibía porcentual de las acuñaciones que diariamente se labraban, le permitía un roce social importante. En esta acuarela vemos claramente a tres personas que están realizando un acto simbólico, el acto de entregarle al mercader de pastas sus monedas acuñadas. Ahí tenemos en escena a un hombre que se encuentra de pie, que se encuentra agarrando una vara, que tiene la cruz de Santiago en su pecho y que tiene una banda terciada en su pecho. Ese es un hombre poderoso, un caballero de la Orden de Santiago. Ha sido representado para esta ilustración nada más y nada menos que el capitán Lorenzo de Oquendo y Nariondo, uno de los hombres más poderosos y más ricos de su tiempo, de la segunda mitad del siglo XVII. Este era mercader de pastas, era de las personas que tenía ingenios para moler metales, que tenía minas donde explotaba la plata en Potosí y en otros lugares, que llevaba barras de 40 kilos en promedio a la Casa de la Moneda para que el tesorero, el hombre que lo vemos vestido de color azul y con golilla, reciba las barras, inicie el proceso de fabricación de las monedas y cuando se concluía ese ciclo, en presencia del ensayador, se procedía a la verificación del porcentaje de plata que tenían las monedas y luego se le entregaba en la sala del tesoro todas las monedas más la cizalla que tenían que cuadrar con el mismo peso de las barras que el mercader había ingresado para su fabricación. Por esto vemos que el mercader tiene ahí a sus pies un cofre, seguramente el cofre para llevarse luego las piezas acuñadas y empezar su comercio. El hombre que está retratado ahí sentado, vestido de negro, con una larga barba gris, es una representación ideal de Antonio de Elgueta, haciendo su arte, haciendo la manifestación científica del ensayo de la plata. Matiza finalmente esta pequeña acuarela con el Cerro Rico de Potosí, con la visión flamenca del Cerro Rico de Potosí, con una pequeña capilla en la punta del Cerro Grande, cuando en realidad la capilla estaría en la punta del Cerro Pequeño, y matizan el colorido de esta acuarela el retrato de don Felipe II, el fundador de la Casa de la Moneda de Potosí, en cuyo tiempo de reinado se
estableció la Seca de Potosí, ataviado con el toisón de oro en el pecho, como es costumbre en los monarcas españoles. Ahora bien, ¿qué pasó con Antonio de Elgueta? ¿Qué más hizo en Potosí con su oficio de ensayador, que fue por largo tiempo ensayador único de la Casa de la Moneda de Potosí? Pues al principio de su gestión encontramos importantes documentos en el Archivo Histórico de Potosí conservado en la Casa Nacional de Moneda, como esta firma, autógrafo de Antonio de Elgueta, y como otra serie de documentos que me han permitido hacer una pequeña enmienda a la bibliografía oficial que se tenía. Antes estaba establecido en los catálogos como Ergueta, en una versión equivocada de su nombre, y hemos podido precisar que ese error fue arrastrado por el doctor Nestares Marín, ya que en un documento de 1665, un copiador, un amanuense, se equivoca y le pone Ergueta. Por mala suerte, ese documento con el apellido equivocado es el que ha sido más difundido por la historiografía y consultado por los investigadores, de ahí que se arrastra el apellido equivocado de Ergueta, pero la documentación unánime hallada en la Casa de la Moneda, donde trabajó, en la Cofradía de Aránzazu y en las escrituras públicas notariales, nos muestran con claridad su nombre correcto de Antonio de Elgueta. Él empezó a amasar una fortuna considerable, tenía una hija con la que vivía en Potosí llamada Teodora de Elgueta. Al parecer no tuvo más hijos, no tuvo hijos varones ni nietos varones que le pudieran heredar. Por lo tanto, su familia se redujo completamente estando en Potosí a su hija Teodora. Probablemente tuvo más hijos, no hemos encontrado más datos al respecto, pero consiguió algo que era muy importante en su tiempo. Antonio de Elgueta se convirtió en un caballero regidor del Cabildo Secular de Potosí. Vale decir, se convirtió en una especie de concejal municipal, para entenderlo de nuestra perspectiva de los oficios consejiles, de ayuntamientos y de ciudades. En su tiempo, el nombre correcto era regidor del Cabildo, pero tenían el tratamiento de caballero 24, ese era el nombre y la usanza de la época, y Elgueta se compró la vara de regidor. Pudo acceder a esa dignidad que estaba restringida a los miembros más prominentes o adinerados de la sociedad. Y aquí en el último recuadro que les estoy mostrando, vemos la importancia que tenían los regidores. Los señores que están vestidos con un atuendo colorado son los 24 del Cabildo. Los señores que están vestidos de negro y que tienen la banda terciada en el pecho son los alcaldes ordinarios y las autoridades de más alta jerarquía. Y esto se desarrolla en una pintura singular de 1716 que versa sobre la llegada del arzobispo virrey Morcillo a Potosí, donde los más representativos miembros de la sociedad potosina hacen un magnífico agasajo con arcos triunfales y con una serie de alegorías para la llegada del virrey. Aquí vemos la representación de los regidores 24 del Cabildo. Unos 30, 40 años antes, Elgueta fue regidor y seguramente tenía todos los privilegios que los señores que estamos viendo acá en pantalla en su tiempo también los han ejercitado. Siendo regidor del Cabildo, siendo caballero 24, ejerció diferentes oficios consejiles. Uno de ellos, el de alcalde de Minas, el de alcalde de Aguas. El alcalde de Aguas tenía una importantísima actividad específica en una ciudad industrial como Potosí, de cuidar y velar que las lagunas, todos estos diques de lagunas artificiales construidos por el virrey Toledo, funcionen a la perfección, que tengan agua, que el caudal sea muy bien conducido, que los tajamares estén en condiciones óptimas para poder aguantar la carga de la presión del agua,
porque en el año de 1626 ocurrió un hecho trágico. El tajamar más importante de las lagunas de Potosí colapsó y la ciudad se inundó. Entonces el oficio de alcalde de aguas era uno de los más importantes y de los que más financiamiento tenían por el cabildo para realizar las actividades de mantenimiento del sistema hidráulico de la villa imperial. Era tan importante este sistema hidráulico porque de él dependía toda la cadena industrial de los ingenios procesadores de minerales que estaban colocados a lo largo de un río artificial suministrado por el agua contenida en estos reservorios, en estas lagunas y conservadas por sus tajamares. Antonio de Elgueta tuvo una época muy importante, un ascenso social súper importante con su oficio de ensayador que le permitió posicionarse con una buena fortuna. Sin embargo, ya en sus últimos años de vida, para 1678, Elgueta, al no tener descendientes varones, decide deshacerse de su sitio de caballero 24, regidor del cabildo, y acuerda traspasárselo nada más y nada menos que al otro ensayador de la Casa de la Moneda de Potosí, Manuel de Cejas y Antunes. Y si éste no podía ejecutarlo, pasarlo en tercera persona a otro personaje muy conocido de la Casa de la Moneda de Potosí, Pedro de Villar. Los cargos de caballeros 24 en su tiempo eran vendibles. Las personas con estatus y con dinero podían comprarse el título y el oficio de caballero 24 regidor del cabildo. Es así que Elgueta logra ser regidor, pero como no tenía heredero para transmitirle, tuvo que hacer mediante notario esa renuncia voluntaria a su vara en favor de las personas que les estoy comentando. Sensiblemente de Elgueta no se ha encontrado testamento. No tenemos un testamento que nos muestre sus propiedades, sus herederos, sus obligaciones y las personas con las que hacía comercio. Lastimosamente Elgueta murió de súbito. Nos parece, y toda la documentación apunta, a que él no enfermó ni tuvo tiempo de asistir con un notario para hacer su testamento, ni recibir tampoco los sacramentos de la extremaunción que fueron tan importantes en la mentalidad colonial, como sí le pasó a otros ensayadores de Potosí. Es más, Elgueta fallece de súbito y en la partida que se encuentra de su fallecimiento hacen una pequeña escritura, una glosa marginal donde señalan: esta fue la última partida que labró Elgueta. Ahí claramente tenemos en un libro de rieles escrito glosa al margen: esta es la primera partida que ensayó Manuel de Cejas como ensayador de esta real casa después de la muerte de Antonio de Elgueta, y una rúbrica correspondiente. En otro documento, como el que les estoy mostrando ahora en pantalla, vemos que la letra E, que es la primera que se tiene acá, corresponde a Elgueta, ensayador que fue de esta dicha casa difunto. Entonces, la partida que se estaba ensayando todavía con la E de Elgueta tuvo que ser entregada con la E en todas las monedas, no obstante Elgueta ya estar difunto. Estos dos documentos nos muestran cómo fue el final de Elgueta y cómo fue que tuvo que asumir a la fuerza la oficina de ensayo, el que se encontraba en ese tiempo funcionando como tallador mayor, Manuel de Cejas. Ahí concluye esta pequeña biografía en torno a la persona de Antonio de Elgueta y Murueta, y aquí inicia el desarrollo de lo que vamos a considerar su producción de galanos, los galanos que se acuñaron durante el ejercicio del oficio de ensayador mayor de la Casa de la Moneda de Potosí de Antonio de Elgueta. Pues es muy curioso ver que desde el primer año de su ingreso a la Casa de la Moneda, 1651,
Ya se conocen galanos que llevan la sigla de ensayador del Guetta. Muy temprano, del mismo año de inicio de funciones, ya se conocen galanos. Naturalmente, estas monedas todavía tienen el diseño de la vieja estampa de la moneda desprestigiada por la falsificación masiva que hizo el ensayador Ramírez de Arellano con el tesorero Bartolomé Hernández en una red de corruptela muy bien organizada, liderizada, por supuesto, por el capitán Francisco Gómez de la Roca. Esta hermosísima pieza que ustedes tienen en pantalla, que pertenece al catálogo de Cayón, tiene un sobresello de circulación de la devaluación de las monedas. Recordemos que estas, no obstante tener un valor de 8 reales, fueron devaluadas por un asunto absolutamente subsidiario o consecuencia del régimen monetario que estaba instituyendo en Potosí el visitador Francisco de Mestares Marín. Así que esta es una de las piezas más significativas y más alegóricas del trabajo del Guetta, porque es una pieza de la antigua estampa y porque tiene el resello de la coronilla que ha sido brillantemente trabajado y estudiado por nuestro querido amigo Robert Mastalir, a quien hacemos llegar un atento saludo hasta Ecuador. Por supuesto que las transicionales, esas piezas tan raras que son una especie de piezas de ensayo entre la vieja estampa y el diseño definitivo de las piezas, aquellas que serán las definitivas con las dos columnas de Hércules y la cruz de Jerusalén en reverso, también presentan una curiosa acuñación del Guetta en el año 52. Esta pieza bárbara, bellísima desde toda perspectiva, es otro de los galanos más notables de la producción potosina, post-falsificación y con la presencia aún del visitador en Potosí. Recordemos que estas transicionales fueron acuñadas durante un periodo brevísimo, muy corto, en el año 52, y que fueron la intención de mudar el cuño para que las personas y todo el público que hacía circular la moneda potosina ya tenga susceptibilidad en la pieza vieja de dudosa calidad sobremarcada con devaluación. Este fue el primer intento de mudar, en virtud de una real cédula emitida por Felipe IV, el diseño de las monedas para que en el futuro un nuevo diseño acompañe a las piezas acuñadas con todos los estándares de pureza. Es significativo que también en ese periodo haya tenido el cuidado de acuñar estos hermosísimos galanos en un periodo tan corto, en una vigencia tan fugaz de este diseño de monedas. Pero vamos a ver, en definitiva, por qué se habla de galanos y cómo es que se ha registrado en la contabilidad de su tiempo. Y para eso me permito tomar una fotografía del Archivo Histórico de Potosí, fotografía que la tomó mi queridísimo amigo Murray en su estadía del 2016, preparativa para su fabuloso libro, que sin lugar a dudas es una de las más completas y definitivas publicaciones en cuanto a las cantidades acuñadas de las secas de Potosí y Lima. Ahí pueden ver ustedes en pantalla mis manos sosteniendo el libro de la seca para que Glenn pueda fotografiarlo. Y ahí tenemos en la parte que nos interesa de 1664, el año que puede ir en la parte superior, Fredrismont, que está en la otra hoja, la rendición de moneda que se realizó de la labranza que ingresó a la hornaza de Diego Moro, capataz de una de las tres, bueno, de una de las 5 hornazas, es la tercera, la que utilizaba este famoso capataz. Felizmente en el edificio de la primera Casa de la Moneda aún se conservan 2 de las 5 hornazas. Hay que estudiar si es la de Diego Moro la que todavía se conserva. Sería absolutamente fantástico que nosotros podamos haber heredado hasta nuestros días patrimonial en esa hornaza. Pues en ese centro de fundición de barras, en ese centro de amalgama con la ley adecuada de monedas, luego cuando se convertían esas barras en láminas de plata, todo trabajado con combo
y martillo por los esclavos negros, se hacían pequeñas láminas de rieles. Después se cortaban esas rieles al tamaño de las monedas y finalmente se enviaban los cospeles listos para que pasen a la oficina de los acuñadores. En esa rendición de ese día de 1664 se entregaron 3.030 marcos de cospeles de A8. Se entregaron 100 marcos de cospeles de 4, 300 marcos de menudos, vale decir, piezas de 2, de 1 y de medio real. Y asimismo se entregaron 30 marcos de galanos. Los galanos, naturalmente, escasísimos en proporción a la cantidad de moneda de A8 que se labraba, pero significativos para el catálogo que hizo Glenn y para las investigaciones numismáticas de grandes autores como Lázaro, que tiene una obra insuperable de los galanos americanos, publicada ya por 1996, y las bellísimas publicaciones que hacen, entre otros, Sedgwick, Cayón, Aury Pelicot, y todas las importantes instituciones que se dedican al estudio de galanos y piezas, pues tienen en estos documentos de Casa de la Moneda los antecedentes para poder saber en qué años se acuñaron galanos y las cantidades aproximadas de sus acuñaciones. Ahí está 1664, el año de este libro de rieles y esa rendición de 30 marcos de galanos, que nos lleva inmediatamente a esta pieza absolutamente bella, un galano monumental del año 64, el año en cuestión, donde se pueden ver todos los detalles de anverso y reverso del puño definitivo. Si hemos mostrado la estampa vieja, la transicional, ahora, con esta introducción del libro de rieles del 64, les muestro el diseño definitivo de la estampa de moneda potosina, con un galano bárbaro de doble golpe del año 64, acuñado por Antonio del Gueca, acuñado, más bien ensayado por Antonio del Gueca. Este es un galano de 8 reales presentado por la compañía de Daniel Sedgwick. Si se dan cuenta, es una de las piezas redondas más bonitas, más lucidas, y aquí sí podemos ver de que esta pieza ha tenido una circulación razonable. Tiene el desgaste del tiempo y tiene el desgaste también de la circulación. Es bellísima por anverso y reverso, nótese la calidad de la cruz de Jerusalén potenzada con castillo y león intercalada. Tiene en anverso una fecha nítida en el cuartel que corresponde, donde están las ondas del mar, y en el reverso fíjense también de que tiene la cifra con 3 guarismos, 664, en la parte final de la cruz de Jerusalén. Es uno de los galanos más notables del tiempo en que Elgueta estuvo sirviendo como ensayador en la Seca de Potosí. El inventario de que les hablo ha sido publicado por Glenn en su libro de cantidades acuñadas de las secas de Potosí y Lima. Aquí en la página 252 tenemos un explicativo cálculo de que existen galanos de medio, galanos de 1, galanos de 2, por supuesto que galanos de 4 reales, y los más hermosos de todos son los pesos, el peso de 8 reales, que siempre han sido las piezas más acuñadas, las más demandadas. Pero ustedes se preguntarán quiénes eran los que encargaban la acuñación de galanos. Compulsada la documentación de archivo y compulsado las pinacotecas potosinas, les voy a presentar los retratos de 2 de los más importantes mercaderes que han encargado la acuñación de galanos y que han recibido por parte de los oficiales de la Casa de la Moneda galanos para su circulación. Uno de ellos es el más que célebre maestre de campo Antonio López de Quiroga, uno de los hombres más ricos de nuestra historia colonial, del cual el famoso profesor Peter Bakewell escribió una interesante biografía. Este señor con certeza es uno de los hombres más prominentes en cuanto a la actividad minera, de origen gallego. Llegó a Potosí a convertirse en uno de los principales mercaderes de coca, de aguardiente, empresario minero, dueño de ingenios, dueño de minas en el Cerro Rico, un filántropo, mecenas de la iglesia conventual de San Francisco.
un hombre de empresa, un hombre poderoso que armó una compañía, armó toda una compañía, un batallón de soldados en el intento de ir en la búsqueda y conquista del Dorado, un hombre muy célebre que tuvo una descendencia prolífica, mucha gente con títulos de Castilla, con títulos nobiliarios en su descendencia. Se dice, según Arsanz, el famoso cronista de Potosí, que llegó a vivir más de 104 años de edad y que en su edad más provecta, Antonio López de Quiroga debía mamar de los pechos de una nodriza y que, claro, esa era la única forma de alimentarse por su avanzada edad. Al margen ya de esa historia, que por supuesto está publicada en la biografía de este personaje, podemos decir con precisión que él era un mercader de pastas. Él era gente que llevaba barras de plata a la Casa de la Moneda y encargaba, al igual que en este libro, de rieles y de ajuste de las cantidades que se le devolvía al mercader. Él ha recibido, por supuesto, en varias partidas galanos y ha circulado a su discreción y ha hecho de sus galanos seguramente lo que más adecuado o el fin que perseguía. Y de esa manera tenemos individualizado, identificado un personaje de los que ha tenido en sus manos la acuñación de estas piezas tan encantadoras. Otro de ellos es el famoso alférez real don Juan Urdinzo de Arbeláez. Este es uno de los personajes más importantes de la segunda mitad del siglo XVII en nuestra historia potosina, de origen vascongado, un personaje prominente, dueño de una fortuna enorme, también dueño de ingenios en la ribera de la Veracruz, persona totalmente dedicada a grandes actividades comerciales con Lima y con Buenos Aires, caballero de la Orden de Santiago, como ustedes pueden ver en su pecho, y adicionalmente alférez real. Vale decir, él es la persona que tenía el privilegio de sacar el estandarte del rey en las oportunidades, en las ocasiones solemnes en las que el cabildo manifestaba sus aclamaciones, sus fiestas anuales. Por ejemplo, el 25 de julio, el día de la fiesta de Santiago Apóstol, había toda una ceremonia para hacer pasear el estandarte del rey a lo largo de la ciudad. Él tenía ese privilegio. Entre otras cosas, Juan Urdinzo fue el mecenas del convento de las Carmelitas Descalzas de Potosí, un hombre de familia aristocrática de la nación vascongada, vinculado a la cofradía de Aranzas y por supuesto también mandó a acuñar galanos en diferentes partidas. Es más, si la memoria no me falla, la partida que acuñaba Elgueta el día de su fallecimiento era una partida que le pertenecía al alférez real Juan Urdinzo de Arbeláez. Como verán, gente de élite era la que mandaba fabricar los galanos y se sobreentiende porque, de acuerdo a las investigaciones publicadas por Murray, el galano es una pieza singular que tiene un costo adicional para su fabricación. No se entrega el galano a razón de 67 reales por marco. El galano se acuñaba a razón de 66 o a veces de 65, a veces de 64 reales el marco, lo que nos permite ver que esos 2 o 3 reales serían una especie de pago adicional o merma adicional del material que estaba dispuesto a pagar el mercader con la finalidad de tener piezas bellísimas de presentación. Todo lo que les he narrado, mis estimados amigos y queridos colegas, por supuesto que es parte del aporte significativo de Potosí a la historia de la humanidad. No quiero terminar esta pequeña charla con ustedes sin evocar con nostalgia un viejo adagio que dice vale un Potosí. Ese superlativo de riqueza inmortalizado durante el siglo de oro español en boca de personajes famosísimos como el propio Quijote de la Mancha cuando compara al Cerro de Potosí y al Tesoro de Venecia como las dos más grandes cantidades de riqueza del mundo, que está plasmado en su monumental obra El Quijote de la Mancha. Todo esto es parte significativa de nuestra historia colonial, de significación continental y mundial, y es parte ahora del estudio de la numismática, que sin lugar a dudas es una ciencia basada en monedas, y la moneda es parte
de ese instrumento de intercambio que ha permitido que diferentes regiones lejanas unas de otras tengan un proceso de integración muy avanzado en base al circular. Hoy les he presentado una historia singular, la de un personaje de carne y hueso, Antonio de Elgueta, un platero que llegó a Buenos Aires y luego se fue a radicar definitivamente a Potosí, y en su periodo de ensayador en la seca se acuñaron bellísimos galanos que sin lugar a dudas son partes fundamental de la numismática americana y piezas primorosas de estudio y de admiración. Muchísimas gracias. Impresionante, impresionante. La verdad que es espectacular lo que estuvimos escuchando. Eh, Comentaban ahí, dice que sí tomar agua. La pregunta es, ¿tenés sed? Porque vimos que no tomaste agua y fue... Ahora sí, queridos eh, amigos, luego de la presentación tomamos un poquito de trago de aliento. ahí está, ahí está. Es, bueno, la verdad que hemos quedado atónitos. La gente está haciendo sus comentarios aquí y te agradece, te manda felicitaciones. La verdad que muy, muy, muy contento. Abrazos de Glenn, de César Baroni, Gustavo Massa, te los voy pasando, de Juan Carlos, te voy pasando por si no lo ves. Eh, y el tiempo voló, llevamos 1 hora 35 y Daniel es impecable, impecable lo, los galanos, impecable la historia. La pregunta de mi parte es, ¿este tipo de galanos hay algo que está guardado? ¿Están en colecciones privadas? ¿Están en hay galanos que están en museos? ¿Se los puede apreciar en algún lado? Por supuesto que sí, querido Tux, la mayor parte de los galanos se encuentran en colecciones privadas de avanzados numismáticos que por supuesto conocen el gran valor simbólico de esta pieza, pero afortunadamente hay muchos museos numismáticos que exhiben galanes. Debo decirte con mucho pesar, sin embargo, a ti y a todos los amigos que nos siguen por las redes, de que la Casa de la Moneda de Potosí no tiene ningún galán en exhibición. Sin embargo, hay bellísimas piezas en la Casa de la Moneda de Lima. Ustedes tienen también en el hermoso Museo Héctor Carlos Jansson de Buenos Aires galanos en exhibición. En los catálogos de las tempranas colecciones de Toribio Medina, por ejemplo, en las colecciones simbólicas que han existido de Selshop, Cunietti, Emilio Pauletti, nuestro querido amigo Luis Roberto Ponte Puigbo, el gran amigo y directo presidente de FENIMA, Jorge Madonna, también es un admirador de los galanos, ni qué se diga de nuestro gran amigo Mariano Cohen, el doctor Fernando Chao. Eduardo Darjant es una persona que delira también por los galanos, al igual que César Baroni, a quien hago llegar un saludo hasta Ica. Por supuesto que Glenn admira a los galanos a tal punto que les ha dedicado una separata especial en su libro. Jorge Proctor, y ni qué se diga de nuestros colegas numismáticos de Estados Unidos. El galano y el corazón numismático, que espero algún día tengamos el placer de poder presentar un programa singular para hablar de los corazones. En este caso ya no los corazones de Elgueta, podríamos hablar los corazones de Ibarburu. Entonces, galanos y corazones son las dos piezas, las dos especialidades más notables, más raras y curiosas, y por supuesto las más enigmáticas y demandadas por la comunidad estudiosa de la numismática y amante de las amoneraciones más excepcionales. Perfecto, quedamos atentos a que me pases cuando puedas, cuando quieres hablar de los corazones. Y algo que me gusta también, particularmente, son aquellas acuñaciones zoomorfas que tienen formitas de animalitos. También me gustaría ver algunas para que la gente se pueda deleitar, ya que no tienen, no se ven muchas, pero sé que hay, ¿no?
El galano como tal es una pieza acuñada en Potosí, acuñada en Lima, acuñada en México, que va en un arco temporal del siglo XVII, desde 1629. Lázaro ha hecho la mejor síntesis de esto, y que termina en mediados del siglo XVIII. En el caso de Potosí, Glenn ha encontrado galanos para 1753, si no me equivoco. El último año de acuñación de la ceca sería 1773. Sin lugar a dudas, los galanos son piezas acuñadas en diferentes latitudes, pero piezas muy hermosas. Y tanto los galanos limeños como mexicanos son absolutamente encantadores. Son una trilogía con los galanos potosinos. Así que hago llegar a todos los que tú me has mencionado un atento saludo de mi parte y agradecimiento especial de tu programa. Muchísimas gracias. Otra preguntita que tengo es, ¿cómo trata hoy en día Bolivia el tema de los patrimonios culturales? Bueno, Bolivia es un país que ha suscrito la Convención de París de 1970, la Convención de la UNESCO, y por lo tanto es un país que es respetuoso del patrimonio cultural. Tú me preguntaste hace un instante qué pasaba con el Cerro Rico. Pues es una situación crítica, excepcional, que se escapó de las manos en diferentes momentos históricos, porque el cerro sigue teniendo riqueza, sigue teniendo mucha plata, mucho estaño, y por lo tanto las cooperativas han encontrado en él su mejor forma de poder subsistir. En torno al patrimonio, Bolivia además tiene una ley especial de patrimonio, no trabaja ni funciona con todo el rigor y con toda la exquisitez que se desea, pero podemos decir que es el marco jurídico que nos rige y es el marco al que tendemos que empezar a modernizar y a enriquecer para que el respeto al patrimonio y la conservación, al igual que la promoción y difusión del niño, estén cada vez más acorde a la modernidad en la que nos toca vivir y cada vez sean más efectivos para custodiar y salvaguardar de manera efectiva nuestros patrimonios monumentales, como la ciudad de Potosí, la ciudad de Sucre, el hermoso sitio arqueológico de Tiahuanacu, la Chiquitanía, que es otro lugar encantador, pero que también sea coherente y sea útil para poder proteger los bienes muebles patrimoniales. En ese aspecto, Bolivia ha sufrido muchos saqueos de pinturas, de obras de arte, de piezas arqueológicas a lo largo de la historia, y las autoridades y el marco legal ha resultado que en algunos casos es insuficiente para poder salvaguardar el abundante patrimonio cultural que tiene Bolivia. Tenemos una preguntita aquí que dice si Elgueta ejerció su labor de ensayador paralelamente a su puesto de alcalde de Aguas. Sí, el alcalde, el ser ensayador era su oficio principal, pero al mismo tiempo él trabajaba como juez, alcalde de Aguas, como miembro del cabildo. Las 2 veces a la semana que el cabildo se reunía, Elgueta dejaba la oficina de la Casa de la Moneda y tenía que ir al cabildo de Potosí a sesionar, como todo municipio. Es más, tenemos la firma en los acuerdos del cabildo de Elgueta del siglo XVII, participando, negociando, oponiéndose, haciendo notar una y otra política pública que pueda aplicar la ciudad de Potosí como tal. El haber sido alcalde de Aguas es un acto muy importante, porque ahí muestra que tenía competencia, digamos, en un conocimiento más científico, que tenía un alto nivel de conocimiento de la problemática y de la situación hidráulica del cerro y de las lunas artificiales, y darle esa responsabilidad nos muestra que Elgueta no solo tenía el prestigio de ensayador, sino era un hombre reputado por un hombre, digamos, un hombre ilustrado y un hombre en el que pueden haber todas las dotes intelectuales y los deberes morales para poder ejercitar el cargo de alcalde de Aguas. Él también, adicionalmente a tener ese oficio y ese cargo público de ensayador, esa dignidad de caballero 24, regidor del cabildo, él también hacía sus actividades de comercio. Él no estaba exento del lucro, él era un hábil comerciante en su tiempo y un hábil platero,
Te digo que no hemos encontrado testamento de él, pero sí hemos encontrado testamento de Pedro de Villar, que es otro de los ensayadores más notables de este periodo, y además él, en su periodo final, dice que ha recibido tanta cantidad de obras de fulano, de mengano y de perengano, y que por sus excesivas labores en la Casa de la Moneda no ha podido completar esas labores de elaboración de palanganas y de artículos de platería, y que por favor, por cláusula testamentaria, se les devuelva los marcos de plata que le han entregado. Eso nos muestra que esta gente no dormía. Estaba metida en todos los ámbitos de la vida comercial, generando lucro en su oficio, porque tenemos que comprender que era muy lucrativo ser un ensayador de la Casa de la Moneda y al mismo tiempo participando como todas otras personas en actividades sociales, en actividades municipales, como este personaje que era Caballero 24, regidor del Cabildo, en la propia cofradía de Aránzazu, con sus festividades propias de la Virgen de Aránzazu, de San Agustín, participando de los cabildos de su cofradía, apoyándose unos a otros entre vascongados, como le apoyaron a él en el inicio de su estadía en Potosí. Entonces tenemos ahí un pantallazo multidimensional de lo que hacía el Guetta en Potosí de 1651 a 1678, fecha en la que fallece. Perfecto. Glenn pide a gritos un museo de galanos en la primera seca de Potosí. Está poniendo en gritos. Está poniendo. Una preguntita más es si la de alcalde de Aguas sería la primera posición profesional de las Américas dedicada al tema de manejo de recursos hídricos. No me atrevo a decir si la primera, sí me atrevo a decir que es un oficio exclusivo de Potosí. El cabildo de Potosí era un cabildo muy grande. Por ejemplo, si hablamos del espacio Charcas, audiencia de Charcas, la ciudad de La Plata, actualmente Sucre, era la cabeza de la audiencia, pero tenía un cabildo pequeño acorde a su tamaño de ciudad con 6 regidores. Potosí, por el contrario, tenía un cabildo enorme, que además se había independizado del cabildo de La Plata. El cabildo de Potosí tenía 12 regidores titulares, 24, caballeros 24, y al margen de eso tenía oficios exclusivos que no existían en ningún otro cabildo, como el alcalde veedor del Cerro de Potosí, el alcalde de Minas, el alcalde de el alcalde de Minas tenía la competencia de ver qué estaba pasando como juez para poder fallar y resolver cualquier tipo de dificultades que hay en las minas del Cerro Rico. El alcalde veedor del cerro tenía la obligación de que no hayan robos, no hayan pillajes, no haya actividades ilícitas en el Cerro Rico del Potosí como tal. El alcalde de Aguas ocuparse de todo el tema hidráulico, de que las cuencas estén funcionando, que no haya ningún conflicto de intereses entre los dueños de los ingenios, que si vos me has taponeado el acueducto y ahora yo no tengo agua, por tu culpa mi producción se va a venir abajo, me quejo al alcalde de Aguas, el alcalde de Aguas vendrá, hará justicia y dirá, no, este es un acueducto compartido por todos, nadie puede apropiarse del agua, etcétera. Entonces es un oficio muy exquisito y exclusivo del Cabildo de Potosí, que como era una ciudad industrial, tenía características que otras ciudades no poseían. Entonces demandaba una estructura de administración interna mucho más grande y mucho más compleja también, porque como alcalde de Aguas él cobraba otro sueldo adicional al de ensayador de, de la Casa Real de Moneda. Entonces era también un aparato estatal mucho más grande, más oneroso, pero necesario, si no, no funcionaba esa ciudad industrial. Muy buena, esclarecedora, clarita, impresionante. Otra consultita dice, ¿por qué se le llamaba monedas negras? Moneda negra por el color físico que mostraba la moneda luego de haber sido acuñada, no acuñada, golpeada y cortada por todas las personas que trabajaban en la hornaza. Fíjense que para que la lámina, la base, termine convertida en una riel y luego tenga la altura
aproximada de una pieza de 8, que es mucho más gruesa que una pieza de un real. El trabajo que se hacía era en un lugar con la fragua de carbón o de leña encendida todo el día, con golpes sucesivos de combo y martillo para darle el grosor adecuado, recortada con tijera hasta que tenga el peso adecuado o el peso aproximado. En todo este manipuleo la moneda terminaba negra. Y en el documento que les he mostrado dice moneda negra, en realidad ni siquiera moneda, cospel negro, que luego debía pasar a una siguiente instancia en que la pieza, aplicándole procedimientos químicos, recibía un baño de blanquecedor. El blanquecedor lo que hacía era lavar la moneda para que quede reluciente y recién salga al público. Recordemos que el oficio de blanquecedor, en el caso de Potosí, ha estado mucho tiempo adherido al oficio de tesorero. Y uno de los tesoreros más importantes de la Casa de la Moneda de Potosí han sido los Lizarazu. Es más, unos ancestros de los condes de Casa Real de Moneda, que son Lizarazu, Beaumont y Navarra, fue don Álvaro de Espinosa Patín de Velasco, que fue tesorero y blanquecedor propietario de la Casa de la Moneda de Potosí. Este señor había escogido para hacer casar a su hermosa hija nada más y nada menos que a un poderoso personaje de la zona de Puno, en el Chucuito, en el Perú actual, don Andrés de Barrenechea y Campo, que tenía una importantísima injerencia a momento de repartir a las personas que llegaban a Potosí en calidad de micayos. Y le prometió hasta a su hija una enorme dote tasada en más de 100,000 pesos de 8 reales, y de los cuales 31,000 pesos eran diferentes tipos parafernales de joyas, collares, adornos, que su padre le estaba dando a su hija para que ésta pueda mostrar un dote absolutamente, digamos, escalofriante. ¿Puedes creer, querido Tux, de que el novio dudó de la de precio y de la cantidad de valor de esta dote que le ofreció su padre? No, la verdad que no. Ofendido el tesorero, convocó a un experto para que él pueda decir cuánto realmente valía la dote de su. ¿Y sabes cómo se llamaba ese experto? Antonio de Elgueta. Así que él tiene también su parte importante del curioso acontecimiento de la vida social de Potosí y de los entronques dinásticos que estaban tan de moda para que las fortunas familiares siempre estén proclives a sumarse, a fusionarse con otra gran fortuna familiar y de ahí continuar creciendo. Los Lizarazo han sido fundamentales en Potosí. Es más, unas 3 generaciones después de este matrimonio que te cuento, los Lizarazu recibirán de manos de su majestad el título de condes de Casa Real de Moneda y se Impresionante, consolidarán como de los más importantes de Potosí. impresionante estas historias, Daniel. La verdad que son atrapantes. Eh, Conocer todas esas pequeñeces que van pasando en la vida, que la numismática te permite investigar y gente como vos investiga y nos trae. Te juro que te tendría todo el día haciéndote consultas, preguntándote, porque es muy apasionante, es muy lindo escuchar. Y bueno, como te digo, se nos pasó. Te dije, son 2 horas, ya vamos, van a pasar las horas porque uno lo disfruta y yo ahora veo y digo, se está terminando toda la charla y bueno, también me da un poco de tristeza, pero tengo una alegría inmensa por haber podido tenerte y porque hayas podido compartir todo esto con nosotros. Obviamente que quedo a la espera de un segundo para hablar de corazones, hay que hablar de los corazones. Y bueno, sí, aquí dicen una enciclopedia, la verdad. Yo te diría un monstruo para nosotros en el buen sentido de la palabra, impresionante. Eh, la verdad que no,
no me queda más que preguntarte, tampoco te voy a tener 10 días acá, tienes que hacer cosas, tienes que seguir investigando, así que de corazón te agradezco, te doy el espacio para que te puedas despedir del público que tiene halagos y loas nomás hacia vos, y bueno, nos veremos en una próxima, seguro que voy a hacer todo lo posible por tenerte. Muy agradecido, querido Tux, por haber considerado mi participación en MNF Aprendiendo a Coleccionar. Te hago llegar un atentísimo saludo desde Bolivia, con gran afecto y respeto por nuestros colegas latinoamericanos, por nuestros colegas que se encuentran actualmente en Estados Unidos y en Europa, y sirva siempre nuestra unidad numismática en torno a conocimiento y en torno a las piezas que adoramos, para seguir cultivando lazos de unidad, lazos de integración y, por supuesto, seguir generando más investigación, más conocimiento y compartirlo, porque ahí está la verdadera riqueza de lo que uno ha podido descubrir, en compartirlo con los demás, socializarlo, difundirlo, armonizar con otras investigaciones y después poder avanzar en publicaciones de impacto. Hago llegar a cada uno de los participantes y de los presentes un efusivo abrazo y un efusivo saludo, y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Contá con el espacio de NNF para difundir todo lo que sea. Y bueno, a toda la gente le digo que esto va a estar subido en pocos días a YouTube, donde lo van a poder seguir escuchando, seguir viendo, y quedará hasta que YouTube desaparezca. Quedará ahí y será un modo de consulta para quien quiera ver nuevamente la charla. A todos les digo un abrazo, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar ahí, y un abrazo grande para vos, Daniel, y esperemos vernos de nuevo. Desde aquí los saludo a Bolivia, y desde Argentina también a todos los países. Ahí tuvimos gente de Brasil, de Perú, de Chile, estuvimos ahí con muchas personas, desde México también, que vamos a tener charlas. Y bueno, cortamos la transmisión saludando y nos vemos pronto. Antes de cortar, querido Tux, Sí. ya que has tocado la integración americana, debemos recordar que la primera casa de la moneda de un símbolo para la historia numismática continental. Por lo tanto, en un acto de justicia, recuperar y darle un destino cultural a esta casa debe ser también una tarea que nos aglutine a todos los historiadores numismáticos del continente. Por lo tanto, una cruzada continental, desde Glen Murray en Segovia hasta David Guevara en Tierra del Fuego. Así es. Y desde aquí nosotros, en lo que podamos hacer, estamos presentes para difundir todo lo requerido para que esto pueda darse. Así que contá con nosotros para lo que necesites, que estamos para eso. Y soñar con ese museo de galanos en Potosí como pedido Murray. Gran abrazo para todos y muy buenas noches. Muy buenas noches.